Hoy día quiero compartir algo que Dios ha estado hablando a mi vida. Y tiene que ver con las cosas que nos pasan en nuestros contextos, vamos a decir, seculares, en nuestro día a día, en nuestra semana, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. Estuvimos hablando en la mañana, y Gregorio nos hablaba de ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, estar con la expectativa cuando llegamos a la reunión, ¿verdad? Pero a mí me ha estado pasando por un tiempo, ya unos 2 meses, que ha sido un tiempo complejo y Dios ha estado hablando respecto de esa situación conmigo. Y yo quiero compartir de eso que me ha estado pasando y cómo Dios ha ido poniendo algunas cosas que creo que como iglesia nos pueden servir. Yo, bueno, ustedes saben que trabajo en una universidad, soy psicóloga y tengo harto trabajo. Es una universidad muy grande, tiene 27.000 estudiantes y somos un equipo de 17 profesionales. Y 17 para 27.000, imagínense el trabajo que hay, no solamente de atención, sino que de otro tipo de trabajo, de promover la salud mental, de hacer actividades. Estamos llenos de trabajo. Pero en este mucho que hacer, y como tema de la psicología, siempre estamos hablando de las cosas que nos hacen sentido, de las cosas que en el fondo alimentan nuestro corazón, de las cosas que nos ayudan a crecer. Y si hacemos una encuesta breve y les preguntamos a la gente que está a nuestro alrededor, cristiana o no, y les preguntamos ¿para qué hacen lo que hacen? Y probablemente muchos nos van a decir para ser feliz, para ser exitosos, para cumplir un sueño. ¿Por qué trabajas todo lo que trabajas o por qué te esfuerzas todo lo que te esfuerzas? Y muchas veces tiene que ver con esto, con poder cumplir anhelos para poder llevar sustento a nuestras casas, ¿verdad? Necesitamos trabajar porque si no, no tenemos dinero para hacer las cosas. Pero en este mucho que hacer siempre, y es una cosa que nos pasa como seres humanos, estamos buscando darle sentido a eso que hacemos. Y resulta que estamos, y hemos hablado en otros momentos también, y hemos vivido un tiempo de mucho ajetreo, mucho que hacer, mucho estar ocupados, mucho estímulo también. ¿Sí? Yo en esto Dios me habló harto acerca de la tecnología y haciendo como un símil con nuestro corazón. Entonces, yo no sé con cuántas de estas cosas tú te vas a identificar, pero son las que me están pasando a mí, las que me han pasado en estos 2 meses que les voy a contar. Un alto nivel de actividad, de estar prácticamente pasando de una cosa a otra sin respiro, estar ocupados permanentemente. Terminé una cosa, sigo con la otra, sigo con la otra, sigo con la otra, termino aquí y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y estar prácticamente todo el día activos, sin descansar. Y sabemos que Dios tiene un plan para el descanso, pero nuestra ocupación diaria muchas veces nos hace pasar por alto esas pausas que a veces necesitamos. Ahí los que son del área de la salud saben que siempre se recomiendan las pausas saludables, las pausas activas, como hablábamos, Cristín, y pasar de una cosa a otra. Y estar muy valorado el estar activo. Es como si tú te sientas un ratito y descansas, es como, no estoy haciendo nada. ¿Cómo voy a estar perdiendo este tiempo si tengo tantas cosas que hacer? Si tengo tanto en que ocuparme, no puedo darme el lujo de sentarme y descansar o de conversar con alguien que no sea algo de trabajo. Me pasa a mí con este equipo de compañeros y compañeras que tenemos. Como que se desvaloriza el estar desocupado, es así como que fuera algo malo. Así como, no hay permiso para eso. ¿Sí? También me pasa con una sensación de estar siempre como a destiempo, como que siempre estoy llegando tarde, como que siempre estoy atrasada, como que el tiempo no me alcanza. ¿Sí? Sensación de no tener tiempo. Si me dicen, oye, ¿podemos juntarnos? Uy, que no tengo tiempo en mi semana. Es como, ¿a qué hora? Como que me faltan horas del día. Así como, chuta, y no sé si les pasa, hablábamos con alguien a propósito de otra cosa, tengo que contar las horas para dormir. Si me acuesto a tal hora, duermo tanto porque me tengo que levantar a tal hora. Y chuta, parece que es poco. Y más encima duermo mal. Estas cosas de verdad que me están pasando. Sentir altos niveles de agotamiento. ¿Sí? Esto mismo, no descansar, despertarse muchas veces en la noche, esa sensación de que vas al otro día que suena la alarma para... Yo me levanto a las 5:30. Suena a las 5:30 y qué ganas de quedarse ahí otro ratito, no tengo energía para levantarme. Bueno, toda la ocupación de lo que eso significa. Se manifiesta el estrés a todo nivel, a veces con síntomas físicos, dolores,
malestar en la espalda, el pelo se te cae, no tienes hambre, o al revés, tienes mucha hambre, ¿sí? O como que comes y como que no hubieses comido nada. Tener muchas ocupaciones, de pronto en los tiempos ahí como de descanso que nos faltan, más encima la mente bombardeada, ideas. Chuta, se me olvidó hacer esto, tenía que pedirlo al doctor, no pedí la hora al médico, se me pasó de nuevo, tenía que comprar algo, se me olvidó. Ah, eso que me estaba faltando en el trabajo, ahora me acordé, lo voy a anotar. Eso durante la noche o en los tiempos que tenemos de pausa. Y también una sensación de insatisfacción. Estar como permanentemente haciendo cosas, pero que no nos dejan satisfechos. Y por supuesto, la ansiedad, disparado, en niveles altísimos. ¿Sí? Así como, y mañana, y pasado, y qué voy a hacer la próxima semana, y hoy y hay reunión, y hoy cómo lo voy a hacer, y tengo reunión del colegio, y tengo la otra reunión, no alcanzo a llegar, y empezar a maquinar planes para alcanzar a hacer todo. No sé a cuántos de ustedes les pasan estas cosas u otras, pero diría yo que con quien converso está en las mismas condiciones. Y como cristianos también nos suceden muchas veces y uno dice, no deberíamos. Y ahí como el deber ser como que de alguna manera se apropia de, si tú eres cristiana, tú eres pastora, no te pueden pasar estas cosas. Pero fíjense que nos pasan. Y Dios me decía, ir contra la corriente. ¿Se acuerdan que la otra vez hablé de Chosen, que me encanta The Chosen la serie? Sí, y ahí el logo de The Chosen son los pescaditos y hay algunos que van contracorriente. Y Dios me ponía esa misma imagen, ir contracorriente. Y es como el mundo acelerado, todo a un ritmo rapidísimo, lleno de estímulos, pero tú tienes que tomar pausa y hacer las cosas de otra manera. Y Dios tiene un diseño. Y nos invita, como decía Gregorio en la mañana, a dejar todas esas cosas que ocupan nuestra mente, dejarlas a sus pies, dejarlas en sus manos. Gracias. Y Dios me decía, todo eso que te roba el descanso no es nada, para mí no es nada. Y más encima me decía, todo eso que ocupa tu mente, que te quita energía, no es nada importante para mí. Para mí no tiene ningún sentido. Y me dijo, busca mi reino. Y yo creo que todos hemos escuchado y hemos leído ese versículo que dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Cierto? Porque Dios está anhelando nuestro corazón. Pero ¿qué me pasa a mí? Y creo que nos pasa a muchos, es que nuestro corazón a veces está lleno de cosas que no son el reino de Dios. Recordemos que nuestro corazón no es solo nuestro corazón físico, también es nuestra mente. En la Biblia también el corazón se hace un símil y una idea como de esto que nos define, aquello que tiene nuestra forma particular de ser y que nos hace comportarnos como nos comportamos. Y Dios anhela nuestro corazón. Y el mío, por lo menos, parece que está lleno, lamentablemente, de otras cosas que no son el reino de Dios, que son distracciones. Haciendo este símil con la tecnología, me estoy llenando de spam, pura basura. Y Dios me mostraba esto. Si tú le preguntas a la gente qué es lo que tiene en su celular, muchos van a tener muchas fotos, muchos videos, muchos emojis, muchos stickers. Algunos incluso tienen que estar permanentemente limpiando los teléfonos porque se les llena la memoria y no pueden sacar más fotos, no pueden hacer nuevas cosas porque la tienen ocupada. Y Dios me decía, tu corazón a veces también está así, pero está lleno de puras cosas que no son las que yo quiero que tú tengas en tu corazón. Entonces, yo me fijaba y en estos 2 meses que he estado viviendo esta situación, Dios me hacía ver que aquellos días en que yo estaba más desanimada, más cansada, cuando peor dormía, eran los días en que estas cosas habían tomado un foco, habían tomado un protagonismo y las preocupaciones habían venido y estas ideas de las muchas cosas que tengo que hacer habían ocupado todo mi tiempo y toda mi energía. Entonces me decía, Dios, ¿has estado buscando ese sentido que todos buscamos en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado?
en situaciones equivocadas y con personas equivocadas. Y yo decía, wow, pero son esas personas con las que yo me relaciono todos los días. Y me decía, has estado escuchando conversaciones que no te edifican. Has estado escuchando palabras de personas que no son referentes para ti. Como les decía, estos 2 meses para mí han sido súper, súper complejos en mi trabajo. Ha habido varias situaciones que si las miro yo así como, dice el pastor Juan Carlos, objetivamente, pero son desde mí, entonces no son objetivas. Yo podría decir, he sido víctima de algunas situaciones injustas y ha sido problemático y ha sido muy difícil. Pero Dios no ha dejado de estar en control de esas cosas. Y Dios no me ha dejado en ningún momento de estos 2 meses que han sido tremendos. Entonces, ¿dónde está el problema? Si Dios ha estado ahí y el problema estaba con mi corazón. Dios me ha estado mostrando que el problema estaba en mí. Y eso de sentirme víctima de algunas situaciones o de algunas injusticias tienen que ver con mi humanidad, no tienen que ver con el reino. Porque ¿qué es lo que es el reino? Yo decía al final, ¿qué es lo que me quieres decir, Señor, con esto de busca tu reino? Si yo siempre estoy buscando tu reino. Entonces Él me decía, busca el rey. Un reino no puede ser reino si no hay un rey. ¿Y quién es el rey? Es Jesús. Y Él tiene que tener el primer lugar, el lugar del foco de nuestro corazón, de mi corazón. Las cosas que el rey dice, no lo que las personas que están a mi alrededor dicen, las que Él dice, como Él me instruye, lo que Él me manda. Me hacía recordar estas películas de los reyes y los caballeros, cuando el rey daba una instrucción, todos sus súbditos seguían, ¿verdad?, la instrucción del rey, porque obviamente querían complacer al rey y porque eso tenía consecuencias también. Me decía, yo tengo claro mis mandatos, tengo instrucciones. Y claro, nuestro deseo debería ser estar en sintonía con lo que el rey dice. Y Jesús en eso nos muestra sus instrucciones en la palabra. Pero a veces, y a pesar de que leemos la palabra, yo por lo menos leo la Biblia todos los días y trato de que sea tempranito para que mi día empiece con ese alimento espiritual, a veces me pasa que en este mucho ocupar no entiendo la profundidad de las palabras que están ahí escritas. Y entonces las instrucciones de Dios pasan como coladas, así como cuando uno va en el metro y hay luces y pasan rapidito, así mismo me pasa en algunos momentos. Y también el reino tiene que ver con un territorio que no es físico, es un territorio espiritual. Y claro, todas nuestras cosas que nos pasan en nuestra cotidianidad, nosotros las vivimos desde esta existencia terrena, pero el reino de Dios no es terreno, es espiritual. Y a veces en esto mucho sentir y ocuparnos de esas sensaciones que tenemos, perdemos de vista que hay una dimensión espiritual en todo lo que estamos viviendo. También me decía, las personas del reino son importantes, no las personas a quien tú estás escuchando en este tiempo y que te contagian con esa manera que tienen de ver las cosas. Entonces me decía, ¿a qué personas del reino le dijiste tú esto? ¿Y a quién le pediste un consejo de esto en particular? Yo decía, sí, algunas personas, algunas están orando, algunas saben así como el detalle de lo que pasó, pero no muchas saben. Entonces me decía, bueno, hay que buscar esas relaciones de las personas que están en la misma línea y que a veces nosotros se nos olvida. Por eso que es tan importante en nuestra vida de iglesia, saber que hay alguien que es de mi misma condición, ¿verdad? Que estamos en este mismo camino, que si yo le digo, ¿sabes qué me está pasando esto? Y me dice, voy a estar orando por ti, yo voy a tener una cobertura que me va a permitir de alguna manera experimentar ese reino en medio de esa circunstancia que es terrenal. En ese escuchar cosas de que uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué tanta mala onda? ¿Y por qué tanto problema? ¿Y por qué tanta discusión? ¿Por qué tan malas caras? Resulta que tú sientes una increíble paz, pero la sientes porque hay un cuerpo que te está sosteniendo a través de la oración. Y a veces, lamentablemente, olvidamos que podemos recurrir al cuerpo de Cristo para que nos sostengan. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez del soporte? Muchas veces nos pasa que no nos relacionamos con las personas que están en este mismo camino que nosotros, pidiendo la ayuda y pidiendo el soporte de la iglesia. Y empezamos a buscar soporte en quien no nos puede soportar, que es la gente de afuera.
Entonces, nosotros estamos viviendo una vida de reino, pero la estamos viviendo como a la pinta nuestra nomás, no en realidad poniendo el foco en cómo Dios dice que debemos vivirla. Eso es lo que Dios me ha ido mostrando conmigo. Entonces, me decía Dios, todo esto que te ocupa, todo esto que llena tu día a día de quehaceres, de verdad es mucho que hacer, mucho trabajo, no tiene nada que ver con lo que yo te estoy pidiendo hacer. Y ahí entonces me quedo en la escoba, literalmente, porque es en qué estoy gastando mi tiempo, mi energía, mi ánimo, mis dones, si no es para lo que Dios quiere. Y fue tremendo descubrir eso, porque significa tomar decisiones respecto de algo que yo pensaba que tenía zanjado, que ya estaba listo. Yo no sé si a ustedes les hace sentido, pero para mí ha sido un proceso de descubrir qué es lo prioritario. Porque esto de busca primero el reino tiene que ver con estas decisiones que son hoy día. Pensando en la esperanza que tenemos futura de vivir plenamente con Dios, pero eso implica que hoy yo puedo revisar mis decisiones cotidianas y decir y pensar y analizar si tienen o no sentido para lo que viene, para lo que Dios ha dicho que es lo importante. Y fíjense que en el versículo que estamos hablando, que a todo esto está en Mateo 6, 31 al 33, que no había dado la cita, le agrega el siguiente versículo y que tiene que ver, busca primero el reino de Dios, y en algunas versiones dice, y su justicia, ¿sí? Claro, parte ahí con las preocupaciones, ¿verdad? Y cómo está saliendo en la pantalla. De qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a hacer, y que muchas veces tiene que ver con el trabajo. ¿Para qué trabajamos? Y muchas veces tiene que ver con ganar el sustento para nuestras necesidades. Pero Dios nos dice, pero busca primero el reino y su justicia. O en otras versiones dice, lleven una vida justa. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿y qué significa ahí como en lo concreto? Y Él me decía, de nuevo, Jesús es la justicia. Él tomó nuestra culpa, Él tomó nuestra vergüenza, Él tomó y pagó el precio por cada una de ellas. Y si eso no remece mi vida para tomar las decisiones que tengo que tomar en mi vida cotidiana, es difícil que yo pueda vivir una vida de reino. Entonces, conversábamos ahí en el grupo de conexión, esto de poner a Jesús al centro y ver quién es Él y reconocerlo como quien Él es. Aparte de nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es el Rey. Él es el Rey. Y a veces, lamentablemente, en esta vorágine que nosotros vivimos día a día, nosotros vivimos como si nosotros mismos fuéramos el Rey. Y nosotros pensamos que la agenda la definimos nosotros, que nosotros definimos qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con qué recursos. Y resulta que ahí caí en cuenta de que toda esta exigencia del mucho que hacer, del mucho que ocuparse con un sentido, porque si vamos al trabajo todo lo hacemos con un sentido, ¿verdad? Pero no necesariamente el sentido que tiene las cosas de Dios. Esto de vivir una vida adulta adaptada, ¿han escuchado esto de ser adultos funcionales? ¿Sí? Que estamos las mamás criando adultos funcionales. Muchas veces hace que nos confundamos un poco y pensemos y entendamos erróneamente que nosotros somos los dueños de nuestra vida, que nosotros somos los reyes o las reinas y que tomamos las decisiones y que todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra propia manera de mirar. Y resulta que precisamente ese fue el engaño con el que la serpiente atacó a Eva y a Adán y quisieron ser como Dios. Y nosotros cuando hacemos esto, cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestra vida, estamos cayendo lamentablemente en el mismo engaño. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo Eva? ¿Cómo? Y a veces hasta echamos la talla, que Eva intentó a Adán y que le pasó el fruto. Y resulta que nosotros, y para mí fue tremendo darme cuenta que estamos cayendo nuevamente en lo mismo y caemos una y otra vez. Y entonces queremos hacer las cosas que nosotros queremos porque nosotros las consideramos importantes, porque nosotros tenemos meta y tenemos sueños y más encima le ponemos plazos, ¿sí? Nosotros manejamos nuestro tiempo como si fuera nuestro efectivamente
Incluso siendo cristianos oramos pidiéndole a Dios que cumpla nuestros deseos. Ni siquiera sometiendo nuestros deseos a lo que Él quiere, sino que pidiéndole, por ejemplo, cosa que siempre conversamos con Gregorio, de cómo oramos. Señor, acompáñame en mis cosas. Señor, tengo que hacer esto hoy día, acompáñame, como si fuera mi sirviente, así como ya vamos, cuando debería ser exactamente al revés. Señor, permíteme a mí acompañarte en tus cosas, permíteme ver lo que tú quieres hacer, permíteme distinguir, discernir esto que estás usando, a lo mejor de mi trabajo, de mi contexto, para tus cosas. Pero resulta que nosotros hasta como oramos, en psicología siempre decimos, las palabras van construyendo nuestra realidad. Y resulta que oramos y decimos, Señor, acompáñame, anda conmigo. ¿Sí? Pero es como si pusiéramos a Dios a nuestro servicio. Y ahí volvemos a tomar un lugar en que priorizamos nos equivocamos en quién debería tomar qué posición. Olvidamos nuestro lugar y nos ponemos en el lugar de Dios. Y fue tremendo esto para mí. Obviamente que me generó mucha culpa. Tuve que ir a pedirle perdón a Dios por todas las veces que yo prioricé mi agenda y las cosas que yo pensaba que eran importantes y se me olvidó preguntarle qué cosas eran las que Él quería hacer. Y entonces me acordé que el pastor Juan Carlos me había hablado del reino al revés. Y fui a leer un poquito del libro, no sé cuántos han leído el libro, yo sé que varios, pero hay una parte que me hizo todo el sentido, que dice, el reino se manifiesta cuando Dios gobierna nuestros corazones. Entonces, si yo quiero vivir una vida de reino, buscar el reino de Dios, necesito poner a Dios como el que gobierna mi corazón. ¿Sí? Así que yo decía, para hacer todo esto, que en palabras a veces uno lo ha escuchado y lo ha repetido, incluso lo ha enseñado, parece fácil, pero no lo es. Y ahí era cuánto necesitamos a Jesús, cuánto necesitamos recibir la gracia de Jesús, cuánto necesitamos reconocer que ese sacrificio que Él hizo era para mí, en primer lugar para mí, para cada uno de nosotros. Recibir su amor y recibir de esa gracia que nos permite contar con el Espíritu Santo que nos ayude en el día a día. Porque hemos dicho también, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pero resulta que estamos en un mundo en que es muy fácil caer en estas otras cosas. Y ahí, en la mañana, Dios me dijo, agrégale un versículo. Y fue, oh, ya, Señor, pero más. Y me dijo, Romanos 12:2. Y ahí la cita es, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Que también lo hemos escuchado muchas veces. Yo creo que muchos hemos leído Romanos enterito, el capítulo 2 en particular, que habla de la renovación de la mente. Y a pesar de que hemos hablado harto de la mente, de llevar cautivos nuestros pensamientos a Jesús, de permitir que Él ponga la verdad y saque las mentiras del enemigo, aún así hay partes del versículo que se nos quedaban afuera. Por ejemplo, a mí, hoy Dios me habló a propósito de las costumbres. ¿Sí? Dice, no se amolden al mundo. Y aquí en la NTV dice, no se amolden o no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y por eso era, no vayas con la corriente, sino anda contra corriente. Haz las cosas de otra manera, a mi manera. Entonces, yo quiero compartirte algunas de las preguntas que Dios me ha estado haciendo en este tiempo, en estos 2 meses que les contaba, y que Dios me las hacía a mí en primera persona, pero que yo se las voy a compartir para que nos ayuden a pensar. Dios me decía a mí, ¿estoy yo en el lugar central en tu corazón? ¿Estoy yo en el trono? ¿Soy tu prioridad? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿tiene Dios el lugar central en tu vida hoy? ¿Dios es tu prioridad? Más que tu esposo, que tu familia, que tu trabajo, que tu tiempo, que tus preocupaciones. ¿Dios tiene el primer lugar? Las instrucciones de Dios, sus mandamientos, las enseñanzas que recibimos de Él, ¿son nuestro parámetro? ¿Son nuestro referente? ¿Los usamos
para poder contrastar lo que estamos viviendo? La agenda de mi día, ¿la marca Dios? ¿Es la agenda de Él la que rige mis acciones? ¿O es mi agenda la que marca mi día a día? Lo siguiente es, ¿cómo estamos orando? Señor, acompáñame en mis cosas, acompáñame en lo que hoy tengo que hacer, o permíteme a mí acompañarte en las cosas tuyas. Permíteme a mí ver lo que tú estás haciendo. ¿Se acuerdan que siempre hablamos también de que Jesús hacía lo que veía al Padre hacer? O lo que escuchaba que el Padre le decía. ¿Cómo podemos nosotros hacer las cosas si no vemos lo que Dios está haciendo? Pedirle que nos permita ver y entender para poder alinearnos con Él. Por otra parte, soy consciente de cómo las decisiones que estoy tomando hoy día van a tener impacto en mi vida futura cuando esté con el Rey. Las cosas que hoy hago, cómo uso mi tiempo, ¿tiene un impacto en la vida futura? ¿Y cómo impacta? Porque a veces decimos, sí, yo le sirvo al Señor. Yo he escuchado mucho eso. Yo le sirvo a Dios. Yo sirvo al Señor. ¿Y esas cosas que tú haces tienen impacto en la vida futura? ¿Cuido mis relaciones? ¿Cuido a quién estoy escuchando? ¿Busco relacionarme con las personas que tienen autoridad sobre mí? Porque a veces escuchamos, como me pasó a mí, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los vecinos, a los jefes. Y no escuchamos ni al líder, ni a los pastores, ni a alguien que me dé consejo, ni a alguien que esté por sobre mí para rendir cuenta de mi día a día. Por otro lado, los mandatos de Dios son mi principal tarea, esto que hablamos de evangelismo. Tenemos un mandato que es para todos, anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia. ¿Y esa es mi prioridad? A veces no, a veces son nuestras ocupaciones. Entonces, ¿los mandatos de Dios son mi principal tarea? Entonces yo quiero invitarlos a disponer nuestro corazón para darle el lugar que Dios tiene, el que debe tener como rey y como el que ocupa, el que gobierna, el que tiene autoridad sobre nosotros. Si tú descubres que tu corazón está lleno de spam, que está lleno de cosas que no te edifican, que te has llenado de preocupaciones, que te has llenado de verbalizaciones que no se alinean con lo que Dios tiene para ti, yo te invito a que puedas revisar tu corazón, pedirle al Espíritu Santo que entre y que limpie, que saque todo eso que no corresponde y que Él pueda tomar el lugar. ¿Sí? A propósito de la conferencia, toma tu lugar, que Dios tome el lugar que Él tiene en nuestro corazón y nosotros tomar el lugar que nos corresponde. El de ser siervos, el de ser hijos, el de estar bajo la autoridad de Dios y no de par de Dios, porque no somos pares de Dios. Y es súper sutil, por eso yo quiero invitarte ahora a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué cosas han estado llenando el corazón de cada uno de nosotros. Y si tú sientes que ha estado lleno de basura, como me pasó a mí, yo te invito a que puedas pasar adelante, que podamos orar para que venga el Espíritu Santo y haga aseo profundo y saque lo que necesitamos sacar para que Él pueda reinar. ¿Sí? Así que tomemos un ratito para orar y si sientes que esto es para ti, yo te invito a que pases adelante. Le damos gracias al Espíritu Santo por lo que ha estado mostrándonos y yo quiero animarte en esta semana que vamos a comenzar, que tú puedas pedirle al Espíritu Santo que te ayude a darle el lugar que corresponde en tu día a día, en tu agenda, que Él te muestre lo que es prioritario. ¿Sí? Y quiero terminar orando, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo para que nos recuerde estas cosas
en nuestra semana. Señor, te damos gracias por lo que tú nos hablas. Te damos gracias por que tú estás pendiente, Señor, de cada uno de nosotros. Nuestros corazones no son indiferentes para ti, Señor, porque es el lugar donde tú quieres habitar. Porque nuestra vida te importa. Porque nuestras cosas te importan, Señor. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda. Necesitamos mirar las cosas desde otra óptica, Señor, desde otro ángulo. Sácanos de nuestra comodidad, Señor. Oro, Señor, por cada una de las personas que está aquí en esta tarde. Señor, por su semana, por sus trabajos, por sus familias, Señor, por las preocupaciones que ellos tienen. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda percibir, Señor, tu presencia, que lo llena todo, Señor, y que ordena las cosas de la manera correcta. En otra parte de la Biblia tú dices que nos pones en la relación correcta contigo, Señor. Te pido que podamos vivir esa realidad en esta semana, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Yo te pido que bendigas a cada uno de los presentes, Señor, a sus familias. Llévalos más profundos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno y que Dios nos ayude en esta semana.